Bien, hola, buenas. Vamos a comenzar con la clase de sistema nervioso. En realidad es una clase de anatomía básica y mezclado con un poco de fisiología, ¿cierto? Dijimos entonces que cuando estudiamos la anatomía estudiamos la estructura, la morfología como tal. La diferencia es que cuando estudiamos la fisiología es cómo esto funciona, ¿verdad? Entonces va a ser una mezcla como de ambos términos, como un poquito de anatomía, un poquito de fisiología, específicamente del sistema nervioso central y periférico, y creo que también vamos a ver un poquito de sistema nervioso autónomo. Bien, entonces, vamos a comenzar. Voy a ver si es que estoy grabando y voy a colocar la puntilla para poder trabajar con ustedes. Bien, vamos a empezar a hablar acerca de lo que es el tejido nervioso. El tejido nervioso, ¿cierto? Tiene la capacidad para detectar y responder a estímulos o cambios del ambiente externo e interno, ¿verdad? Eso es importante que lo sepan. El tejido nervioso es un tipo de tejido propiamente tal, biológico, especializado que se encuentra en el sistema nervioso de los seres vivos, ¿cierto? Y está compuesto por una red de células nerviosas que se interconectan para formar sinapsis, ¿cierto? Entre sí, y así poder transmitir la información hacia y desde la periferia con el objetivo final de producir movimientos, sensaciones, funciones cognitivas, etcétera, etcétera, etcétera. El sistema nervioso lo podemos dividir en un sistema nervioso que es central y un sistema nervioso periférico que lo vamos a ver más adelante. Entonces el sistema nervioso lo podemos clasificar en un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático controla las funciones que se encuentran bajo el control voluntario consciente. Bien. E inerva el músculo esquelético, provee información sensitiva desde el exterior a e interior. Y el sistema nervioso autónomo controla la actividad de los órganos, inerva el músculo liso, ¿cierto? Al músculo cardíaco y a las células glandulares. Provee específicamente además información sensitiva de las vísceras, se subclasifica muchas veces en simpático y parasimpático, eso lo vamos a ver más adelante. Y un tercer componente del sistema nervioso autónomo podría ser la división entérica, que es la parte del tubo digestivo, que esa no la vamos a ver en esta clase por ahora. Entonces acá mostramos una imagen, ¿cierto? De lo que es el reflejo visceral y el reflejo somático, ¿verdad? El reflejo somático responde a esta función de huida de nuestro cuerpo, ¿cierto? Como por ejemplo cuando me veo una alarma donde, por ejemplo, clavarme el dedo, ¿cierto? Se envía señal sensitiva a través de la raíz específicamente posterior, por la raíz dorsal de la médula, y se envía una respuesta por la cara anterior, ¿cierto? Por la raíz ventral o anterior, para darle información a los músculos, por ejemplo, de que hagan retirada del dedo de esa zona de peligro. Bien, como el reflejo visceral también, donde encontramos la conexión del intestino, como por ejemplo cuando uno está inflamado, ¿cierto? Cuando uno tiene hambre, también esa información se puede viajar a través de la raíz dorsal, ¿cierto? Específicamente para que entre información y se envía también una eh, respuesta a través del ganglio paravertebral o ventebral. Y esto responde al reflejo visceral. ¿Cómo se desarrolla el sistema nervioso? Acá lo que ustedes ven son imágenes del desarrollo embrionario del sistema nervioso. Específicamente, la tercera semana se ensancha una porción del endodermo llamada placa neural. Bien, ¿qué es lo que ustedes ven acá? Esto es la placa neural. La placa se pliega hacia adelante y forma un surco. ¿Ven? Se pliega hacia adelante y forma este surco que está acá. Y los pliegues neurales se unen dando lugar al tubo neural. Estos dos pliegues se unen, ¿bien? Y forman este tubo que está acá, el tubo neural. Por lo tanto, nos queda el tubo neural y nos queda la cresta neural. Bien, el tubo neural lo podemos diferenciar de tres capas de célula: la externa, que es la sustancia blanca; la media, que es la sustancia gris; y la interna, que es la capa ependimaria. Y la cresta neural, que es la que está por encimita del tubo neural, de ahí van a nacer lo que son los ganglios craneales, las espinales, el sistema nervioso autónomo, los nervios craneales y espinales, la médula suprarrenal y las meninges.
Acá está el desarrollo del encéfalo y de la médula, específicamente un embrión de 3 a 4 semanas. Encontramos el romboencéfalo en azulito, la médula espinal en verde, el mesencéfalo y el prosencéfalo. Ya avanzando un poquito para el embrión de las 7 semanas, sigue estando la médula espinal. Ya el romboencéfalo, que antes era solamente una estructura, se divide en dos, en el miesencéfalo y en el metencéfalo. Y el mesencéfalo se mantiene y el prosencéfalo, que era solamente una estructura, también se divide en dos, en el diencéfalo y en el tencéfalo. Bien. Después, un feto de 11 semanas se sigue manteniendo la médula espinal. Ya la parte del mielencéfalo específicamente se divide en el bulbo, el puente y el cerebelo. El mesencéfalo se mantiene, ¿verdad? Y en la parte específicamente del telencéfalo empiezan a aparecer los hemisferios cerebrales y se mantiene el diencéfalo, hasta que después el encéfalo se completa su formación al momento del nacimiento. ¿Ve? Ahí se forma el desarrollo completo. Entonces podemos decir que un embrión de 3 a 4 semanas ya está formando su sistema nervioso. Eso es importante. ¿Cómo se compone este tejido? Está compuesto, ¿cierto?, de unas células nerviosas que dijimos al principio que se conectan para crear sinapsis y mandar información. Y las neuronas son la unidad funcional del tejido nervioso. Tienen receptores especializados para recibir diferentes tipos de estímulos como mecánicos, químicos, térmicos, etcétera, y traducirlo en impulsos nerviosos que lo conducirán a centros mayores de control nervioso. El tejido nervioso usualmente se localiza en distintos lugares del sistema nervioso central, así como también en el periférico, y los cuales son sistemas que se componen de estructuras como el cerebro que estábamos viendo anteriormente, ¿cierto? El cerebelo, el troncoencéfalo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como dijimos que la neurona es la unidad funcional, lo que vamos a encontrar como definición en la composición, la neurona, que es la unidad funcional del tejido nervioso, se organiza como una red de comunicación integrada de manera de permitir la transmisión e información de una célula a otra. La neuroglía, o también llamada glía, son células de sostén, ¿cierto? Que entregan el apoyo al sostén, no producen conducción, es decir, no son conductoras en estrecho contacto con las neuronas y proporcionan este sostén físico que necesitan las neuronas, ¿cierto? Y también provocan y prestan el aislamiento eléctrico. ¿Para qué? Para facilitar la transmisión rápida del impulso en otras funciones. Y es importante también que el sistema nervioso también está compuesto de vasos sanguíneos, ¿cierto? Es un componente vascular externo y el sistema nervioso excluye estas sustancias para la barrera hematoencefálica. Entonces, fíjense, es sumamente importante esta imagen donde nosotros podemos ver específicamente cómo funciona el sistema nervioso, donde encontramos las neuronas, ¿cierto? Y cómo se conecta a través de un astrocito a la parte capilar. Viene acá donde se unen dos sistemas que funcionan en conjunto. Entonces las neuronas van a tener algunos componentes, como por ejemplo las dendritas. Su función específica es transmitir mensaje a otra neurona del cuerpo celular. Podemos encontrar también el núcleo. Su función principal va a ser contener la información que se dirige a la neurona. El cuerpo celular o los somas, ya que esto va a ser el centro metabólico de la neurona, donde van a fabricar las moléculas y se realizan actividades para mantener la vida y funciones dentro de la célula nerviosa. Vamos a encontrar la vaina de mielina. Su función principal va a ser aislar el axón que reviste proporcionando gran velocidad. ¿Ya? Esto es cuando, por ejemplo, cuando usted ve un cable de corriente, la gomita negra que lo envuelve, antes de llegar a la parte de cobre, ese podría ser como una buena analogía para entender lo que es la vaina de mielina. Y después tenemos los axones terminales, ¿cierto? Su función principal es liberar neurotransmisor al espacio sináptico. Y el axón, que su función principal va a ser transmitir el mensaje a otra neurona, músculo o glándula. ¿Cómo podemos categorizar las neuronas? Vemos acá el dibujito, podemos categorizar las neuronas que son sensitivas o sensoriales, neuronas que son motoneuronas o motoras y interneuronas o neuronas conectivas. Las neuronas sensitivas o sensoriales van a captar los estímulos del ambiente o de las vísceras, como vimos en el ejemplo anterior, y la van a conducir hasta el sistema nervioso central. Las fibras aferentes somáticas
transmiten sensaciones de dolor, temperatura, tacto y presión desde la superficie corporal, ¿verdad? Las fibras aferentes, es decir, que afieren, es decir, que suben o envían información en el extracto visceral, van a transmitir sensaciones desde las membranas de la mucosa, de las glándulas y los vasos sanguíneos. Bien, esas son neuronas sensitivas o sensoriales. Las neuronas motoras van a transmitir impulsos desde el sistema nervioso central a los ganglios, hacia las células efectoras, ¿ya? Por lo tanto, son neuronas eferentes, es decir, que ya envían respuesta, que bajan. La neurona eferente también podemos encontrar viscerales. Estas van a enviar impulso involuntario al músculo liso o al sistema de cardioconector, ¿cierto? Y a las glándulas. Y por último, tenemos a las interneuronas que forman una red integrada de comunicación entre las neuronas sensitivas y las neuronas motoras. Y usualmente constituyen la mayor parte de las neuronas del sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso en su gran mayoría tiene neuronas interconectoras o interneuronas que su función principal es conectar la neurona sensorial con la motoneurona. Entonces podemos hablar y explicar acá un esquema muy simple, donde tenemos receptores sensoriales, ¿cierto? Que van a recibir la información del exterior, como por ejemplo cuando nos clavamos, ¿cierto? Viajan a través de neuronas sensitivas o sensoriales, ¿bien? Y se van a conectar con estas neuronas que son las neuronas de conexión, de interneurona o interconexión, y que se van a ayudar a conectar una neurona sensitiva con una neurona motora. Y esta neurona motora va a enviar la información al músculo, por ejemplo, para retirar el dedo de esa zona que me está peligrando. También podemos clasificar el tipo de neurona según el número de propagaciones que se entiende desde el cuerpo neuronal, y acá lo podemos también diferenciar por neurona multipolar, neurona bipolar y neurona pseudonipolar, ya que le estoy haciendo la referencia a qué o qué tipo de neurona también se asemeja. Entonces, las neuronas que son multipolares tienen muchas dendritas y un solo axón. Y usualmente este tipo de neuronas son motoras y son interneuronas. Y también tenemos neuronas bipolares, que es un axón y una dendrita. Y estas neuronas tienden a ser neuronas sensitivas. Y después tenemos neuronas pseudonipolar, que es una sola propagación o una sola prolongación con funciones axónicas y dendríticas y tienden a ser sensitivas. Ahora, el sistema nervioso necesita comunicación, ¿ya? Y esto le llamamos comunicación neuronal. Es decir, que las neuronas se comunican con otras y con células efectoras, como por ejemplo el músculo, ¿cierto? Por medio de un proceso que se llama sinapsis. Y encontramos a grandes rasgos tres tipos de sinapsis que es la que vamos a explicar hoy día. La asomática, la asocendrítica y la asoasónica. Repito, la sinapsis asosomática, la asodendrítica y la asoasónica. La sinapsis asosomática hace su conexión, como ustedes ven, directamente con la célula órgano, ¿ya? O con la célula diana, o con el cuerpo diana. La asodendrítica hace conexión con la espina dendrítica. Y la axoasónica es comunicación entre axones, ¿verdad? Entonces, asosomática del axón al cuerpo, la asodendrítica del axón a dendrita y axosónica de axón a axón. Esto es una fisiología de la sinapsis, es decir, cómo funciona este proceso de conexión, de comunicación, de una manera demasiado simple, así que presten atención acá. Está por paso. Entonces lo que vemos acá es un axón donde se envía un potencial de acción, ¿ya? Entonces como punto 1 se envía un potencial de acción que llega al terminal axónica y despolariza la membrana, ¿bien? Entonces, llega como esta fuerza, ya que es un potencial de acción que nosotros le llamamos,
¿Y qué va a pasar como en segundo punto? Los canales de calcio, ¿cierto? Se activan por voltaje, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto, cierto? Que al llegar este potencial de acción, va a activarse estos canales que son de calcio. Por lo tanto, el calcio que está acá afuera va a fluir hacia adentro. ¿Ven? Va a fluir hacia adentro. Una vez que hay afluencia de calcio en este terminal, es decir, que ingresa calcio, ¿qué va a permitir? Que las vesículas sinápticas liberen neurotransmisores. ¿Cuáles son las vesículas sinápticas? Estos circulitos que ustedes acá hagan con puntitos celestes. ¿Ya? Entonces, vamos de nuevo. Una vez que llega un potencial de acción, o punto 1, va a permitir que se abran estos canales de calcio, ya, estos que están en verdecito. Al abrir esos canales de calcio, va a ingresar calcio y lo que va a permitir que estas vesículas sinápticas liberen neurotransmisores. Bien, ahí se ve que están liberando neurotransmisores. Bien. Y como último punto, estos neurotransmisores, que son estos puntitos celestitos, se van a unir a receptores en la célula blanco, en este caso por iones positivos, ¿cierto? Y van a ingresar, ¿ven? Y se provoca la despolarización, que es más propensa para disparar otro potencial de acción. Bien, ahí se provoca este tipo de conexión. Entonces la despolarización se produce en el sitio receptivo de la neurona, ¿cierto? Dendrita o soma, y se denomina potencial o de receptor. Vamos a hacer este esquema de la ley de todo y nada. ¿Qué significa la ley de todo y nada? Que si se alcanza el umbral, se producirá el impulso nervioso de una misma magnitud, no importando la intensidad del estímulo. Ejemplo, entre el estímulo se genera un potencial de receptor y tiene dos opciones, ¿cierto? Si el estímulo es muy débil, no va a alcanzar un umbral, por lo tanto, no va a haber impulso nervioso. De nuevo, si entra un estímulo, genera un potencial de receptor, y si este estímulo es muy potente, si alcanza el umbral, ¿cierto? Y si va a haber un impulso nervioso, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende el impulso nervioso? De que si se alcanza o no el umbral. ¿De qué depende si se alcanza o no el umbral? De que si el estímulo es muy potente o es muy débil, ¿ya? ¿De qué depende que el estímulo sea potente o débil? De cómo sea el potencial de recepción en conjunto con el estímulo. Bien. Las sinapsis también las podemos dividir en sinapsis que son químicas y sinapsis que son eléctricas. Las sinapsis químicas, como muestra la imagen, la conducción de impulsos se consigue por la liberación de sustancias químicas o neurotransmisores. Bien. Y la unión sináptica eléctrica es la unión de hendidura o nexos que permiten que el movimiento de iones entre las células. ¿Ven? Entonces, las químicas, ¿cómo funciona esto? A través de impulso o liberación de sustancias, como se ven estos puntitos rojos ahí. Y específicamente, la sinapsis química necesita de neurotransmisores. A diferencia de la sinapsis eléctrica, es la unión de hendidura o nexos que van a permitir que se muevan más que neurotransmisores, que se muevan iones. Entonces podemos identificarla de esa forma. La sinapsis química necesita neurotransmisores y la sinapsis eléctrica necesita iones. La neurología del sistema nervioso, vamos a encontrar mucha otra estructura aparte de los nervios, ¿cierto? Que cumplen un rol sumamente importante e importante que los conozcan. Por ejemplo, los astrocitos, ¿ya? Que es lo que usted ve acá en verdecito en este dibujo, dijimos que el astrocito conectaba el sistema nervioso con el sistema vascular, ¿cierto? Con la arteria. Por lo tanto, su función principal va a ser sostén de neurona y va a provocar la homeostasis del sistema nervioso, ¿cierto? Van a controlar el flujo de intercambio entre capilares sanguíneos al nervio. Ahí se ve la conexión. Después tenemos lo que son los oligodendrocitos, que ellos van a producir la capa de mielina en los axones de las neuronas del sistema nervioso central. Ya son los productores de la capa de mielina. Después encontramos los microgliocitos, que usted lo ve acá en celestito, y son células fagocíticas, ¿cierto?, que constituyen el sistema inmune del sistema nervioso central. Y tenemos los ependimocitos, perdón, que son células columnares, son más estructurales, ¿cierto?, de forma de cuboide, y que van a tapizar los ventrículos encefálicos y
canal central de la médula espinal. Entonces vienen siendo como la estructura un poco más sólida del sistema nervioso. También podemos encontrar la célula de Schwann, que su función principal es la mielinización de los hexanes para recubrir esta capita celeste que usted ve en los nerviositos, ¿ya? Y cada célula forma mielina, ¿cierto? Alrededor de un segmento del axón. Y por último vamos a encontrar las células satélites, que es como usted ve acá en la imagen, que se conectan directamente con la célula de Schwann y forman una cubierta sobre las somas, ¿cierto? Y van a formar los ganglios del sistema nervioso periférico. Usualmente ejercen un rol más trófico y también de sostén y trabajan en conjunto con las otras estructuras fisiológicas del sistema nervioso. Entonces, la vaina de mielina dijimos que iba a ser esta como recubierta, ya esta capita que protege al axón, y su función principal va a ser un conductor y va a permitir que el axón pueda enviar información y va a depender de la capa de mielina si esta información va a ser lenta o rápida, ¿cierto? El axón puede ser mielínico como también puede ser amielínico. Entonces acá usted ve una estructura nerviosa donde ve el núcleo, ve el cuerpo del soma, ve las dendritas, el axón y esto que se ve en amarillito es la vaina de mielina. ¿Ve? Acá hay otra imagen donde hacen un corte. Acá está el axón en azulito y alrededor lo recubre esta capita que es la vaina de mielina. Cuando esta vaina de mielina se provoca una alteración o se degenera, aparece esta patología que se llama esclerosis múltiple. ¿Ve? Tiene la fibra nerviosa, ahí tiene la vaina de mielina, y esta patología lo que hace es degenerar específicamente la vaina de mielina, por lo tanto se afecta la conducción nerviosa de estos pacientes y esta patología se llama esclerosis múltiple. Y puede traer muchas patologías asociadas a la visión, a la parte musculoesquelética, a alteraciones centrales, ¿cierto? Puede provocar alteraciones gastrointestinales, alteraciones de sensación, disfagia, entre muchas otras. Son una patología súper pesada. El nervio como estructura, dijimos que era tejido conectivo, ¿cierto? Y también tiene capas, así como también tenía la capa del hueso, como tenía capa del músculo. El nervio también tiene sus capas. Y va desde una capa que es más superficial, que es el epineuro, a una capa más interna que el endoneuro. Entonces, si lo vemos de afuera hacia adentro, encontramos el epineuro. El epineuro es la capa más superficial del tejido conjuntivo denso, ¿cierto? Es una capa interna más laxa con vasos sanguíneos. Después encontramos el perineuro, que es lo que usted ve acá. Entonces, cada fascículo de la fibra nerviosa está rodeada del perineuro. Y más internamente encontramos el endoneuro, que el endoneuro lo que va a hacer es cubrir la fibra nerviosa. Entonces, si lo vemos ahora al revés, de adentro hacia afuera, tenemos la fibra nerviosa y está envuelta por el endoneuro. Muchas fibras nerviosas están envueltas por el perineuro, ¿cierto? Y muchos fascículos de fibra nerviosa van a estar envueltos por el epineuro. Bien, esas son las capas del nervio. También tenemos estructuras que se llaman ganglios nerviosos. Estos ganglios nerviosos son agrupaciones de los cuerpos de las neuronas localizadas específicamente fuera del sistema nervioso central y a veces considerada parte del sistema periférico y en el trayecto de los sistemas nerviosos periféricos pertenecientes específicamente, como dije, valga la redundancia, a este último, ¿cierto? Funcionan como puntos de relevo o de conexión intermedia entre las diferentes estructuras neurológicas del cuerpo, ¿ya? Tales como el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Y están rodeadas por una cápsula de tejido conectivo, ¿cierto? Y los axones. Muchas veces también con prolongaciones neuronales que parten de los ganglios y forman parte de los nervios. Bien. Entonces son estaciones de relevo. Acá tenemos los ganglios, el paravertebral, el ganglio raquídeo, ¿cierto? En ganglio paravertebral colateral. Entonces acá envía por la parte dorsal la información aferente de una neurona sensitiva,
encuentra el ganglio espinal de la raíz sensitiva, es decir, de la raíz posterior o dorsal. Bien. También, otra estructura importante de este sistema nervioso son las meninges, ¿cierto? Y las meninges son las membranas que recubren el cerebro, la médula espinal. Así como las capitas del nervio, el sistema nervioso central también tiene capitas, estas se llaman meninges. Acá lo que usted está viendo es un corte donde lo que usted ve acá en salmón con amarillo es el cerebro. Acá hay algunos vasos sanguíneos, ¿cierto? Lo que recubre específicamente el cerebro, esa capita finita, se llama pía madre. Bien. Y después encontramos esta capita más superficial que se llama aracnoide. Y después la dura madre, que es la capita un poquito más blanca. Acá lo vemos también en la médula espinal, que también es parte del sistema nervioso central, donde superficialmente encontramos la dura madre, el espacio subdural, encontramos acá el aracnoide, ¿cierto? O la capa aracnoidea, el espacio suracnoideo y más rodeando la capita de la médula espinal, la pía madre. Ahí va de fuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Otro dato importante que tienen que conocer, que el cerebro, nuestro sistema nervioso central, médula, ¿cierto? Y cerebro también tiene líquido interno y este líquido se llama líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Su función principal es formar un colchón hidráulico que va a proteger al sistema nervioso central de traumas. Permite el intercambio de nutrientes entre la sangre y el tejido nervioso, proporciona un ambiente químico óptimo para una apropiada señalización neuronal. El líquido cefalorraquídeo también circula continuamente a través de cavidades en el encéfalo que se llaman ventrículos y en la médula espinal que se llama conducto ependimario. Y alrededor también de los mismos el espacio subaracnoide. Bien, acá como ustedes ven, tenemos en celetito lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y acá hay una fuga del líquido cefalorraquídeo y a veces cuando esto se altera, se amplía, aparece lo que se llama hidrocefalia. ¿Ya? Estas cabezas que crecen mucho por aumento del líquido y provoca presión en el tejido interno del cerebro. Entonces lo que vimos hasta aquí entonces fue el sistema nervioso, ¿cierto? Hablamos del sistema nervioso central que fue cerebro y espina, ¿ya? Y en la próxima clase vamos a ver acerca del sistema nervioso periférico. Bien, entonces, el sistema nervioso central dijimos que estaba formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está situado al interior del cráneo, ¿cierto? Es lo que nosotros llamamos cerebro, pero en realidad el encéfalo está compuesto del cerebro, del cerebelo y del bulbo raquídeo. Entonces, el encéfalo está situado en el interior del cráneo y está compuesto por el cerebro que ocupa casi todo el cráneo y relacionado con los movimientos voluntarios, la memoria, el aprendizaje y las emociones. El cerebelo coordina las acciones de nuestro cuerpo y mantiene el equilibrio, ¿cierto? Y el bulbo raquídeo controla lo que hacen nuestros órganos internos como el corazón, la respiración, etc. Y el sistema nervioso central, aparte del encéfalo, también está compuesto por la médula espinal, que es un cordón grueso, ¿cierto? Formado por muchas neuronas y está dentro de la columna vertebral, que es su sostén estructural que la protege. El encéfalo entonces es el órgano que controla todo el funcionamiento del cuerpo, ¿cierto? Realiza un control voluntario e involuntario. Es el órgano del pensamiento y el razonamiento. Y acá encontramos la meninge, el cerebro, ¿cierto? El cerebelo, la médula espinal, el bulbo raquídeo, la hipófisis, ¿ya? Y es la estructura externa del encéfalo. Entonces el cerebro controla y regula las acciones y reacciones del cuerpo, recibe continuamente información sensorial, rápidamente analiza estos datos y luego responde, ¿cierto? Controlando las acciones y funciones corporales. Además, el tronco encefálico controla la respiración, el ritmo cardíaco y otros procesos autónomos. El cerebro está formado o se puede dividir en dos partes, el telencéfalo y el diencéfalo. Entonces acá encontramos el diencéfalo, que es la capa un poco más interna, y el telencéfalo, que es la parte un poco más superficial.
El cerebro tiene partes, usualmente, que es la parte frontal, la parte parietal, que está como en verde a su lado, la parte verde, que es el lóbulo occipital o posterior, el lóbulo temporal, ¿ya? Acá también, y cada una de estas partes tiene alguna función específica y esta está asociada con las áreas de Brodmann, que la vamos a ver en otra clase. En amarillo encontramos la parte frontal, ya que tiene que ver con el procesamiento lógico, con el pensamiento. Tenemos la parte en rojito y aledaña, que tiene que ver con los movimientos finos y los movimientos del cuerpo. Lo que está más en celestito, que tiene que ver con la parte un poco más sensitiva, como el tacto, por ejemplo. Más hacia posterior, tenemos esta área de Brodmann que tiene que ver con las tareas de leer, resolver problemas matemáticos. La parte un poco más trasera, que tiene que ver con la vista, ¿cierto? La parte más del centro, que tiene que ver con el oído, el gusto, y más hacia adelante, que tiene que ver con el lenguaje y el olfato. Acá está el área de Brodmann, ya con cada una de sus funciones, y esta la vamos a ver en otra clase, que vamos a darle de lleno a lo que son las áreas de Brodmann. Pero a grandes rasgos tienen que saber que el cerebro se divide en áreas, y cada una de estas áreas tiene alguna función específica para nosotros. La hipófisis, siento, es un granito pequeñito que se encuentra casi en la mitad de nuestra cabeza, ¿cierto? Es una glándula compleja que se aloja en la oquedad ósea, que se llama silla turca del hueso esfenoide, ¿ya? Que está prácticamente en la base del cráneo, en la parte de la fosa cerebral media, y conecta el hipotálamo a través del tallo pituitario o tallo hipofisiario, ¿ya? Su función va a regular, va a ser su función principal en realidad, va a ser, va a ser regular eh, procesos del organismo. Ahí sí, perdón. Su función principal entonces va a ser regular eh, los procesos del organismo mediante la secreción de hormonas, ¿cierto? Trabajando muy coordinadamente con lo que es el hipotálamo, que a su vez va a segregar hormonas estimulantes e inhibidoras de las hormonas hipofisiales. Esa es la función específica de la hipófisis, ¿cierto? Controlar los procesos de secreción de hormonas. El hipotálamo es la conexión integrada más importante entre los sistemas endocrino y nervioso. Entonces ya dijimos que el sistema nervioso se relacionaba directamente con la parte vascular, ¿cierto? A través de esas estructuras nerviosas que conectaban el tejido nervioso con los vasos sanguíneos. Y también vamos a encontrar esta conexión a través del hipotálamo entre el sistema endocrino y el nervioso. ¿Ya? La médula espinal, ya la conocimos, dijimos que estaba este cordón gigante que está protegida por la columna vertebral, y tienes algunos cosas importantes, estructuras que deben conocer, como el haz nervioso sensitivo, que está más hacia posterior, ¿cierto? Esta sustancia negra que ustedes ven acá, el haz nervioso motor. Y a grandes rasgos, eso es lo que tienen que conocer, y usualmente en la médula espinal encontramos mucho lo que son las interneuronas, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan cuando dijimos que venía del nervio sensitivo por el ganglio posterior de la raíz nerviosa, ingresa por la parte posterior de la médula y acá se encuentra con las interneuronas que van a hacer la conexión para conectarlo con la neurona motora y mandarlo al órgano efector? Y el cerebelo constituye los movimientos que sean uniformes y coordinados. Está hacia posterior inferior del cerebro, por detrás de la médula espinal y del bulbo y el puente, ¿ya? Tiene esta forma de caracol. Entonces acá encontramos la protuberancia anular, ¿cierto? Encontramos además el cuarto ventrículo, y acá está el cerebelo, que alguna de sus estructuras principales es el corte del vermis, ¿cierto? El hemisferio cerebeloso, el nódulo del vermis y la amígdala cerebelosa. Y el arco reflejo es algo que nos muestra específicamente cómo funciona toda esta conexión, ¿cierto? Desde que yo percuto una estructura, se envía una sensación receptiva a través de un nervio periférico aferente, que va a llegar a un ganglio posterior, que va a ingresar por la parte posterior de la médula, ¿cierto?
Acá va a conectarse con el centro de integración, que son las interneuronas, y a través del nervio periférico eferente se va a enviar señales a los músculos para que produzca el reflejo, bien, que es la célula efectora específicamente. Bien, entonces aquí terminamos esto, donde ya vimos sistema nervioso generalidades y sistema nervioso central, y en la próxima vamos a ver sistema nervioso periférico. Adiós.